Hola a todos, espero que se encuentren bien en esta mañana. Les quería invitar a meditar la palabra de Dios en la preciosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 3, dice lo siguiente: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No hay ninguna duda, y todos nosotros sabemos muy bien, que esta carta fue escrita desde la prisión. Pablo estaba allí en Roma. Seguramente estaba encadenado, sus manos y sus pies, y al lado generalmente siempre tenía una guardia pretoriana. Ahora, la idea en esta mañana es que nosotros consideremos esta meditación con el título de cadenas. Me llama poderosamente la atención el ejemplo del apóstol Pablo, que aún estando en esta situación, encadenado y en prisión, exhorta a los hermanos y hermanas filipenses a vivir una vida de gozo. ¿Se acuerdan que allí en el capítulo 4 de esta hermosa carta, versículo 4, dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba en cadenas y quizás en esta mañana cada uno de nosotros no estemos en la misma condición que estaba Pablo, pero muy seguramente, yo en primer lugar, tenemos cadenas de varios tamaños y longitudes. Cadenas que pueden incluir una salud débil, un serio problema médico, una familia rota, afanes relacionados con el trabajo, etc. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta mañana es cómo ser felices como el apóstol Pablo estando con cadenas. En primer lugar, lo que la palabra de Dios nos lleva a considerar es que Pablo observó un conjunto de sucesos ocurridos en un periodo anterior a este escrito de esta carta. El resultado de esta observación del apóstol Pablo fue que Pablo agradeció a Dios. Es decir, Pablo miró al pasado y fue agradecido a Dios. Lo hizo con acción de gracias. Si las cronologías tradicionales de Pablo son exactas, podríamos decir que él tuvo una relación con la iglesia allí en Filipos de cerca de 10 años. Esto hizo que la relación con estos hermanos fuese totalmente estrecha. Por eso él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Esta palabra siempre, en combinación con la palabra todos, hace que estos versículos sean realmente maravillosos. También despiertan en nosotros, obviamente, la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué de nosotros como individuos? ¿Soy yo de la clase de persona de la cual alguien puede decir: doy gracias a Dios por todo lo que recuerdo de vos? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Ahora, ¿significa esto que el apóstol Pablo no tenía ninguna dificultad? ¿Significa esto que no había pasado
por ninguna situación complicada? Absolutamente para nada. El apóstol Pablo había padecido y había sido ultrajado en Filipos, esto nos dice allí, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. La iglesia de Filipos era una iglesia que había pasado también por cierta turbulencia. Cuando ustedes van allí al capítulo 4 se van a dar cuenta de esto también. Pero, ¿qué hacía que el apóstol Pablo tuviera felicidad y fuera agradecido a pesar de estar en cadenas? En primer lugar, lo que sucedió con este injusto encarcelamiento del apóstol Pablo, el resultado de esto fue que el carcelero y su familia se convirtieron al Señor. Allí estando el apóstol Pablo en una situación difícil, él agradecía a Dios porque cuando miraba para atrás recordaba que aquel hombre y toda su familia y su entorno se convirtieron al Señor. En segundo lugar, dio como resultado que luego de haber sido sacado de la ciudad, él tuvo la posibilidad rápidamente de predicar el Evangelio en otras regiones. Y esto nos lleva a considerar en esta mañana algo muy puntual para nosotros. Nosotros vivimos en un periodo completamente diferente, pero en este periodo diferente podemos alcanzar a otros con el Evangelio y ser de bendición a aquellos que todavía están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. De hecho, hemos tenido en este tiempo conversiones que han sido realmente un milagro de Dios. Y también esto nos ayuda a entender que cuando toda esta situación termine, nosotros vamos a salir de este lugar y vamos a predicar el Evangelio con fervor y con ánimo, como lo hizo Pablo cuando salió de la ciudad a otras regiones. Ahora, por supuesto que el apóstol Pablo tenía recuerdos muy agradables que se centraban solamente en aquellos cristianos de Filipos. Aún en esta relación tan importante, Pablo tenía una memoria selectiva que se centraba exclusivamente en todo lo bueno. Ustedes recordarán el capítulo 4, versículo 8 de esta carta, dice: por lo demás, hermanos, en esto pensad. Este era un versículo que le cantaba mucho a mi suegro y mencionaba permanentemente cuando estábamos reunidos en familia. Un buen recuerdo era cómo estos hombres y mujeres de Filipos habían apoyado fielmente su obra. En primer lugar, él agradeció por la comunión que expresa un sentimiento de comunidad, de proximidad y de cooperación. Habían apoyado al apóstol Pablo de diferentes maneras, habían orado por él, pero también había recibido el apóstol apoyo económico. El hacer partícipe al apóstol Pablo de sus vidas había comenzado, si ustedes recordarán ahí en el libro de Hechos, cuando Lidia abrió las puertas de su casa para que él y sus acompañantes, su equipo misionero, pudieran entrar. Y siguió hasta lo último con el presente de estos mismos hombres y mujeres que fue llevado a Roma por Epafrodito. Alguien dijo alguna vez que la felicidad es una elección. Habrá quienes piensen que este título es un poco exagerado, pero muchas veces es cierto que ser felices es parte del resultado de la manera en cómo miramos la vida. Alguien escribió esto: un barco se dirige al este y otro al oeste, con los mismos vientos exactamente que soplan, pero es la dirección de las velas, no la de los vientos, la que nos dice qué dirección tomar, al igual que los vientos del mar son los caminos del destino. Cuando viajamos por la vida es la dirección del alma la que determina su meta y no la que llevan la calma y el conflicto. En primer lugar, entonces, el apóstol Pablo lo que hizo es observar una serie de episodios en su vida pasada y el resultado fue que fue agradecido a Dios. Miren, hay muchas veces que nosotros
sacamos del cofre de los recuerdos muchas cosas que nos hacen infelices. Pero el apóstol Pablo miraba atrás y veía que inclusive sus sufrimientos dieron como resultado que hubiese una gran familia que se convirtiera al Evangelio y la gran posibilidad de predicar a otros en otra región. Pero en segundo lugar, no solamente el apóstol Pablo miró el pasado, sino que también observó un conjunto de sucesos que tuvieron lugar justamente cuando él estaba escribiendo esta carta. ¿Cuál fue el resultado de esa mirada, de esa observación? El resultado fue que estaba persuadido de Dios. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo recordaba a sus hermanos y hermanas, su recuerdo también incluía cuán persuadido estaba él. Esto nos llena de gozo y de alegría, porque en un mundo de incertidumbre en el cual vivimos es refrescante oír de esto. Ahora, la palabra persuadido es una palabra que se va deslizando a través de toda la carta con diferentes significados, es decir, cobrando ánimo o estar confiado. Pablo estaba confiado. Y en relación a esto de estar persuadido, tendríamos que decir que hay dos aristas que son muy interesantes para considerar. En primer lugar, si hay alguien que está demasiado persuadido de sí mismo, puede llegar a ser en algún momento odioso o insoportable. Pero también, por otro lado, alguien que está poco persuadido es a menudo su propio y peor enemigo. Ahora, la observación que nosotros hacemos aquí es que Pablo no decía que él estaba persuadido, confiado de él, sino que la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo estaba persuadido de Dios. Persuadido de Dios. Es decir, él sabía quién era Dios. En el capítulo 2 de esta carta, versículo 13, dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios actúa en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Actúa a través de la palabra de Dios, actúa en nosotros por los eventos de la vida, actúa por medio de otras personas y sobre todas las cosas, actúa en nosotros por medio de su Espíritu. Pablo había visto cómo el Señor había actuado en la vida de estos hermanos filipenses. En el versículo 6 reconoce esencialmente a Dios como el que comenzó la buena obra en este lugar tan particular y en esta familia tan interesante de Filipos. Además creía que Dios no solamente comenzó la nueva obra, sino que la terminaría, es decir, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Perfeccionaría significa llevar a cabo para completar. Esta expresión, el día de Jesucristo, obviamente se refiere allí a la segunda venida del Señor. Ahora, es interesante que nosotros observemos que Pablo estaba completamente persuadido no de sí mismo, sino de lo que era Dios y lo que es Dios. Nosotros en nuestro presente tenemos que estar persuadidos, confiados, cobrando ánimo de Dios, porque entendemos que Dios es lo mejor que tenemos. Y todas las cosas, allí se acuerdan, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas resultan para bien. No interesa cuál ha sido nuestro pasado, no interesa cuál sea nuestro presente hoy. Dios puede transformar nuestra vida de una manera tan espectacular como lo hizo con estos hombres y mujeres en Filipos y como lo hizo también con el apóstol Pablo. Ahora, es interesante que nosotros observemos que dice la palabra de Dios allí: como me es justo sentir esto de vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Os tengo en el corazón. Hay una porción de la palabra de Dios allí en Éxodo, ustedes pueden leer en el capítulo 28, versículo 15 al 29, donde el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento llevaba puesto un atuendo especial que era el efod, sobre su corazón. Sobre este había allí 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y de esta manera el sacerdote hacía entender el amor que él tenía para con su pueblo. De la misma manera, el apóstol Pablo nos muestra aquí el amor que tenía para con los hermanos filipenses. Un amor que dice él entrañable. Entrañable. Es un término muy particular que tiene que ver con una situación interna. Los amaba con una profundidad y una fuerza de emoción tremenda, pero lo más importante es que este entrañable amor de Pablo por ellos era el entrañable amor de Jesucristo. Es el amor que Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Ese amor que lo llevó a Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y en este día, en esta mañana tan particular, para nosotros que celebramos la Cena del Señor y nos reunimos y nos juntamos para celebrar ese momento histórico en el cual Dios se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Qué hermoso es para cada uno poder recordar del amor entrañable de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en el pasado el apóstol Pablo dio gracias a Dios, fue agradecido. En este presente él estaba confiado en Dios. Qué importante es para nosotros en este presente confiar en aquel que nunca nos falla. Qué importante es en este presente de desconcierto, en este presente de incertidumbre, confiar en aquel que siempre está a nuestro lado. Pablo no confió en sí mismo, Pablo no confió en otro. Lo que hizo Pablo es estar persuadido de Dios que todo lo puede. Ahora, había algunas cualidades muy importantes en aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo con los cuales Dios trabajó. Saben, Dios no busca gente, hombres y mujeres perfectos porque no los va a hallar. Lo que busca el Señor siempre son personas que estén dispuestas a que Él actúe en sus vidas. Y había tres cosas muy importantes que tenían estos hermanos filipenses: la comunión con Dios, el Evangelio y la gracia de Dios. Cuales sean los desafíos que nosotros tengamos en este presente, en esta vida presente, es necesario recordar que si somos fieles, hijos de Dios, no estaremos solos, nunca estaremos solos para enfrentar tales desafíos. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. En tercer lugar, Pablo no solamente observó un conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el pasado, no solamente observó un conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el presente cuando escribía esta carta, sino que también el apóstol Pablo observó una porción de línea temporal que todavía no había sucedido, es decir, miró al futuro y el resultado fue que oró. Qué importante es para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, mirar al futuro con oración. ¿Cuál fue la solución para el apóstol Pablo y para estos hermanos? ¿La preocupación? De ninguna manera. La respuesta fue justamente la oración. Oró para que los filipenses fueran madurando aún más en el Señor. Primero oró pidiendo
que ellos crecieran en amor. Dice que vuestro amor abunde aún más y más. Deseaba que el amor de ellos fuera como un poderoso río que siempre crecía en tamaño y en fuerza. Y luego pidió que crecieran en toda ciencia, en todo conocimiento, ¿sí? Y esto nos da la idea de un conocimiento verdadero, no un conocimiento superficial, sino un conocimiento estrecho de la persona de Jesucristo, del Señor, de su excelencia. La palabra puede significar percibir plenamente las cosas. Pablo estaba pensando en este conocimiento espiritual, un conocimiento de Dios y un conocimiento de su voluntad. Pero estrechamente a esto, Pablo oró también pidiendo que ellos crecieran en la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor. En una palabra, el apóstol Pablo está diciendo que él quería que cuando ellos fueran examinados, fueran probados, se encontraran hallados en forma genuina. Pablo también oró pidiendo que los filipenses tuvieran un carácter cristiano maduro. Dice la palabra de Dios, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero es una palabra muy especial, es una palabra que proviene del latín y tiene que ver con esta expresión muy particular que muchos de nosotros usamos. En la antigüedad, allí en Roma, había personas que trabajaban el mármol. Y la realidad es que había diferentes lugares con diferentes mercaderes que ofrecían todos estos productos. Pero la gente trataba de mirar los trozos de mármol a la luz del sol. ¿Por qué? Porque muchos no eran genuinos. ¿Y qué hacían? No tenían un mármol especialmente liso y sólido, sino que tapaban, ¿sí?, las imperfecciones del mármol con una especie de cera. De ahí sale sin cera. Lo que ellos querían cuando buscaban un mármol para comprar es que fuera sin cera, sincero. Significa que a la luz del sol ellos juzgaban ese material. El apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos, miren, quiero que sean sinceros, quiero que sean genuinos. Y dice también y agrega, e irreprensible. La palabra irreprensible no significa perfecto, porque no hay nadie que sea perfecto, pero sí significa sin tropiezo, sin tropiezo. El último asunto de la lista de la oración del apóstol Pablo es muy particular también, porque pide que ellos también sean llenos de frutos de justicia que son, dice, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. El apóstol quería que ellos, y quiere que cada uno de nosotros, podamos vivir vidas fructíferas, llenos de frutos de justicia. ¿Se acuerdan lo que dice allí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Concluyendo esta meditación, podemos hacer algo. Miren, podemos mirar al pasado con remordimiento o con agradecimiento. Podemos mirar el presente con cobardía o con confianza. Podemos mirar el futuro con aprensión o con oración. Podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas o podemos aprender a apoyarnos en la persona de Jesucristo. La primera
de cada par de las anteriores opciones que dijimos es una fórmula segura para la infelicidad, perdón. Pero la segunda es la fórmula de Dios para la felicidad. Qué importante es esto para cada uno de nosotros. Pablo fue agradecido cuando miró al pasado, estuvo persuadido y confiado en Dios en el presente y miró el futuro con oración a Dios. Estando aún en cadenas, él tuvo estos tres elementos tan particulares. Cada uno de nosotros en esta mañana podemos deleitarnos en ver este ejemplo maravilloso de Pablo. Miremos el pasado, hagamos una mirada retrospectiva y seamos agradecidos a Dios. Seamos agradecidos a Dios. Miremos el presente, confiados absolutamente en la persona del Señor Jesucristo. Y levantemos la mirada y veamos el futuro con oración a Dios. Esta carta termina de una manera muy especial, allí en el capítulo 4, el versículo 23, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es nuestro anhelo en esta mañana, este es nuestro deseo, que vivamos vidas agradecidas, confiadas y vidas en oración. Concluimos con una palabra de oración. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque podemos abrir tu palabra y encontrar en ella estas cosas tan refrescantes e interesantes y poderosas para nosotros. El agradecimiento, la confianza en Dios y una vida de oración. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tu mano ha estado extendida sobre cada uno de nosotros y nos has ayudado y nos has protegido. Te damos gracias, Señor, porque también aquellos que por una razón u otra han sido afectados con alguna enfermedad, Señor, tú los has curado. Y los que están ahora viviendo en una situación de prueba, Señor, confiamos en que tú los vas a sacar con tu poderosa mano de esta situación. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, especial, podemos hacer memoria de este entrañable amor de Jesucristo por cada uno de nosotros que se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Y darte gracias, y alabarte, y adorarte por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, por todo lo que vos hacés y por esta esperanza que tenemos cada uno de nosotros de mirar al futuro en oración a Dios. Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos y lo hacemos agradecidos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Que tengas una muy buena semana y que el Señor te bendiga ricamente.